la existencia de esto, ¿no? Es decir, la facultad entró en un proceso de acreditación y donde alguna de las sugerencias que se le hizo es que el área dentro de la carrera de contador, como que hay pocas o nulas becas, actividades de investigación. Entonces, acá si ustedes leen, digamos, es decir, en el Consejo Directivo se resolvió, digamos, que la facultad convoque a becas extraordinarias de investigación a fin de contribuir a la formación y desarrollo de alumnos avanzados en la carrera de contador público. Esto es exclusivamente para la carrera de contador público, en el marco de proyectos de investigación que se desarrollan dentro de líneas prioritarias definidas en una determinada resolución. Bueno, la beca tiene 12 meses de duración, desde noviembre del 2021 a octubre de 2022, y acá están los requisitos, ¿no? Estudiante avanzado, 40% de la carrera aprobada, edad máxima 28 años al 31 de diciembre de 2020, promedio histórico mayor o igual a 6, no ser beneficiario de otra beca, y el reglamento y los formularios están en este enlace, ¿sí? Esto es exclusivamente de la carrera de contador, pero con la aclaración que si ustedes miran acá abajo, el periodo de inscripción fue desde el 23 al 31 de agosto. Estos son, ustedes saben que la organización de la facultad es una decana, una vicedecana y después son secretarías. Está una secretaría administrativa, una secretaría académica, una secretaría de investigación y desarrollo, que es esta la que hace la convocatoria, una secretaría de extensión, y creo que son todas las secretarías que tiene la facultad, digamos, así que. Entonces, me parece que es interesante por ahí, como una experiencia para aquellos que piensan que van a seguir todavía con la cantidad de materias que tienen, si reúnen requisitos y van a seguir, si no tienen ya alguna actividad laboral, podrían hacer esta actividad, digamos, de investigación. Quiero que tengan conocimiento, parecería ser de que esto, 31 de agosto, para que usted tenga presente, es mañana. Lo organiza, digamos, como dice ahí abajo, la Secretaría, dice FCE, Facultad de Ciencia Económica, la Secretaría de Investigación. Bueno, la profesora Mónica Cantero es la secretaria del área de investigación, así que a ella deberían dirigirse. De cualquier manera, Gerardo, nuestro profesor adjunto, es el secretario de extensión, y él me comentó que posiblemente esto se prorrogue, la fecha se prorrogue. Pero bueno, por ahí, digamos, le digo, si dentro de sus planes todavía por la cantidad de materias no están próximos a recibirse y por ahí quieren hacer esta experiencia, me parece que podría ser interesante. Esto, por supuesto, es remunerado. La remuneración creo que es relativamente baja, digamos, pero bueno, hay aprendizaje, digamos, así que. Y de paso le comento dos situaciones. Es decir, Gerardo, que es nuestro profesor adjunto, él le interesa hacer algunas investigaciones en un tema de la unidad 5 que va a dar él, digamos. Él le va a comentar con mayor detalle la próxima clase, porque yo termino hoy el tema 2 y él va a dar el tema 3, 4 y 5. Él le va a comentar más en detalle su interés en hacer una investigación de un tema, tema que está en el tema 5, ¿no? Después, yo no sé si dentro de los requisitos ustedes tienen que tener un director dentro de estas becas de investigación, pero bueno, hay una profesora que no es de la materia, que está en un tema que le interesa investigar, que ya hizo algunas investigaciones y le interesa investigar en el tema de la responsabilidad social empresaria. Si a alguno le interesa, por supuesto, me avisa después a mí, ustedes tienen mi correo, digamos, mandan, me dice, me anoté para la beca, y si está dentro de los temas, porque hay que ver, digamos, cuáles son los temas que se definen ahí, como decía, fíjense que dice, proyectos de investigación que desarrollen dentro de las líneas prioritarias definidas en la resolución 225. Yo desconozco lo que dice la resolución 225/19, ¿sí? Es acá lo que estoy leyendo para que usted tenga una idea, se mueve esto, ¿sí? Pero fíjense, y si dentro de ese tema está algo referido a la responsabilidad social empresaria, que es uno de los temas que están en el tema 1 que nosotros dimos, es decir, yo el tema 1 le di con más detalle lo que está referido a las actividades prácticas, pero en el punto 1 habla de la responsabilidad social empresaria. Si a alguien le interesa hacer alguna actividad de investigación en eso, no hay problema, me avisan y bueno, tenemos un director en ese tema, digamos. Así que. Y me parece que es un tema, digamos, ustedes ven con el resultado, ya no el resultado económico, sino que hoy en día, digamos, algunos consejos ya piden
el resultado social, digamos, evaluar no solamente el resultado para la empresa, sino las otras actividades que hizo para la sociedad, digamos, y considerarlo dentro del resultado de determinar el balance. Por ahí me parece que un tema también que podría ser interesante. Bueno, y después el otro tema que para su conocimiento, quiero que sepan que Gerardo es el secretario de extensión, digamos. Y dentro de las actividades de extensión, digamos, que hace la facultad son los convenios de pasantía que se hacen con distintas empresas. Bueno, quiero que sepan que las pasantías son exclusivamente para estudiantes y el día que ustedes están recibidos no pueden acceder a una pasantía. Y por ahí a veces me parece que es interesante, en la medida que ustedes, por supuesto, para que ustedes tengan conocimiento, primero se hace el convenio con la empresa, donde se define qué actividad, cuáles son los requisitos para el pasante, cuál es la remuneración. Después la secretaría, que está Gerardo, la publica en la página de la facultad y en las redes sociales, y bueno, si a alguno le interesa, por ahí se anota. Quiero que sepa que muchas personas que se anotan en las pasantías, después, de acuerdo a si tienen un rendimiento bastante interesante para la empresa, más de una vez quedan trabajando en esa empresa, digamos. Y quiero que sepan que no solamente son empresas privadas, sino también hay del área pública también, digamos, hay para pasantías. No sé, digamos, creo que la vez pasada yo estoy como consejero, que hizo un convenio con la dirección, con lo que es ATP, Administración Tributaria Provincial. Bueno, hay algunas empresas que son de Resistencia, otras que son, creo que la otra empresa era de COM, después hay empresas del sector de la construcción, distintas áreas, digamos, ustedes sería bueno que por ahí ustedes vayan viendo, y es la manera que uno se va metiendo también, digamos, siempre digo que es interesante, así que, bueno, voy a admitir al que está esperando, pero quiero que tomen nota que esto es hasta mañana en principio, si pueden ingresar hoy o mañana y ven si no es tan complejo, porque creo que hay que cumplir un formulario y después ven si se pide más requisito o no, pero si les interesa, estaría bueno anotarse. Espera un poquito que voy a admitir a la otra persona porque... Bueno, dentro de las pasantías, lo que yo le decía, yo estando como consejero, por ahí se lee, digamos, cuando se hace el convenio y se lee, digamos, cuáles son las remuneraciones, que es lo que uno mira, digamos, y le digo que en algunos casos, algunas empresas, normalmente la retribución, es decir, el pasante trabaja 4 horas por día, ¿no? Normalmente se le paga lo que establece el convenio colectivo de la actividad de la empresa que hizo el convenio, digamos, se le paga el 50%. Y para su conocimiento, la vez pasada había, yo no recuerdo qué empresa, pero Gerardo, que es el secretario de extensión, que va a dar la próxima clase, les pueden preguntar más en detalle, había una empresa que ofrecía, creo que 34.000 pesos o algo así por 4 horas de hora. No es nada, pero si ustedes se ponen a mirar, es un sueldo bruto de 70 y pico mil pesos, digamos. Gerardo sabe más en detalle toda esta situación, así que pregúntenle a él, pero bueno, yo le digo que por ahí sería bueno que ustedes vayan mirando en la medida, o le pregunten a él dónde se publica la página, dónde se publica toda esa cosa, porque por ahí es una manera, como yo le digo, ingresan como pasantes, se hace un convenio donde creo que trabajan 6 meses y bueno, y después si realmente a la empresa le interesa, se quedan trabajando en eso. Creo que es una manera de ir consiguiendo, y después también otros sectores para el sector público, la vez pasada se hicieron un llamado, pero por supuesto esto tiene una fecha de inscripción y en función de eso, todos los postulantes, creo que se le manda el listado con el currículum a la empresa, o no sé cómo funciona, es decir, primero creo que la Secretaría de Extensión verifica si reúnen los requisitos y de acuerdo a eso manda el listado de los pasantes y la empresa después elige, ¿no? Que le decía, digamos, decir, por ahí me parece que es una alternativa de empezar, digamos, incorporarse al mercado laboral. Interesante, siguiente. Y para su conocimiento, yo en su momento hice algo similar, me fui al sector público y en vez de trabajar de lunes a viernes 4 horas, lo que hice es, coordiné con a donde yo trabajaba, digamos, para hacer, en vez de 4 horas de lunes a viernes, hacía 5 horas de lunes a jueves, entonces iba desde las 6:30 hasta las 11:30, trabajaba y a partir de ahí después tenía el viernes libre. Pero bueno, ese es un tema que después ya pueden organizar ustedes. Pero quiero que sepa que Gerardo es el secretario de extensión y podemos aprovechar, ya que ustedes están en esta cátedra, para preguntarle todas las cosas más en detalle que les puede informar más él, digamos. Bueno, era lo que quería comentarle, decir si les interesa. Las becas, ya le digo, la remuneración de la beca es mucho menos, no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estuve diciendo eran para pasantías, digamos. Pasantías, yo suelo escuchar que en algunos casos están 25.000, 28, pero la que me llamó la atención creo que decía, no sé, 36 o 32, no recuerdo bien, pero bueno, está bien, cada uno a lo mejor si ya tiene alguna actividad laboral, esto está, no es
no es de su interés, pero bueno, creo que no todos trabajan y por ahí les puede resultar interesante, digamos, una alternativa, ¿sí? Y miren, siempre aparecen convenios con pasantías, con empresas, las mismas empresas piden, digamos, hay un régimen de pasantía, digamos, está establecido en la ley, digamos, de contrato de trabajo, así que muy bien, ahí lo que dice Julio está bien, digamos, se calcula como es Julio. Habilita el micrófono y comentaba vos, Julio, también. Sí, no, igual para cerrar un poco, no irnos tanto, pero sí las pasantías siempre se calculan, digamos, sobre el administrativo base de la actividad profesional que se está trabajando, digamos. Las últimas que habían salido estaban entre 18, 25 y bueno, el banco de corriente, digamos, que era renovación, creo que fue la más alta, fue como 52.000, pero todas pasan por consejo, digamos. Sí, sí, así que, bueno, Julio también está consejero, ustedes saben que Julio está como consejero, así que por ahí que nos conocemos, por eso que le di la palabra, porque capaz que algunas cosas hice comentarios, pero bueno, todos tenemos algunas cosas para ver, así que importante, pero bueno, me parece que interesante, así que está. Bueno, gracias Julio, muy amable, así que bueno, ya pasé los avisos y ahora voy a dar la clase, así que voy a compartir primero. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo, no hay problema. Escucho, y si no, damos nuestra clase que es hoy, le aclaro también de paso, hoy terminamos el tema 2 y la próxima clase, por favor, no se olviden, no entren en el enlace mío porque ustedes tengan en cuenta que Gerardo puso en el aula virtual el enlace que tiene que entrar. Así que si ustedes van a estar esperando que yo le admita, yo no lo voy a admitir porque la clase la va a dar Gerardo y en el enlace que él creó, así que por favor, en el aula virtual él puso, y sobre todo algunos me dijo que había puesto que comenzaba la clase el día 25 y no, Gerardo recién va a dar este miércoles, así que, bueno, está. Voy a compartir y voy a dar la clase ahora entonces de lo que me queda del tema 2. Bueno, nosotros la clase... supongo que ustedes me están escuchando bien, digamos, es decir, si yo, del momento que comparto, yo no veo si ustedes escriben algo en el chat, si alguien escribe en el chat, alguno otro lo lee, o en vez de escribir en el chat, me lo leen, por favor, me lo dicen nomás directamente, porque no, yo veo lo que tengo en mi pantalla y que no veo lo que escriben en el chat, así que, bueno, básicamente en la clase anterior dimos bien en desarrollo, digamos, el tema 1, digamos, y lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer el tema 2 y vamos a hacer, digamos, el tema 3, digamos, así que, básicamente el tema 2 tiene que ver con el análisis desagregado de las 6 etapas del proceso de planeamiento estratégico. ¿Se acuerdan que le dije que habían 6 etapas? Y finalmente un tema de la cultura estratégica. Y el punto 3 tiene que ver con hacer un diagnóstico estratégico. Por supuesto, un diagnóstico a partir de la información que genera el plan estratégico, se puede hacer un diagnóstico estratégico, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de las... es decir, dentro de la etapa del crecimiento de la empresa, digamos, se plantean, digamos, distintas crisis y vamos a ver cuáles son las crisis que se plantean en esas 6 etapas del crecimiento empresario. Bueno, acá lo que yo decía, la planificación estratégica, siempre tengan en cuenta que estamos haciendo una planificación para el nivel estratégico superior, estamos haciendo un análisis de lo que planificamos es de toda la empresa, no de un área específica, porque como yo le dije, se planifica en los 3 niveles, tenemos en cuenta, a ver dónde era que tenía esto. Esto, lo que yo decía, nosotros tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo una planeación estratégica en el nivel jerárquico superior de la organización, pero después hay planeamiento táctico que lo harán las distintas áreas de la organización y después un planeamiento operativo, es decir, por eso quiero que nos hagamos una idea que estamos haciendo la planificación de la empresa en sí, digamos, no de una actividad o de un sector dentro de la organización. Muy bien. Volviendo a donde estaba, digamos, decir lo que yo decía. Estos eran los 6 pasos. El primer paso tenía que ver con el análisis de los escenarios que interactúa la empresa, digamos, a los efectos de que, en función de lo que es el punto 2, la visión de futuro, saber a dónde queremos ir. Es decir, lo que pretendemos, digamos, en el análisis de los escenarios es detectar las oportunidades que se le pueden presentar a la organización y cada una de esas oportunidades qué riesgo trae aparejado. Ese sería el primer paso del proceso de planeamiento estratégico. Y ahí ya vamos a ver que hay escenarios externos e internos.
El segundo, la visión del futuro para fijar el rumbo. Se acuerda que la visión era el futuro deseado que queríamos viajar a través de los estrategas, digamos. Bueno, el tercer punto tiene que ver con las estrategias, eran cuáles son los caminos que vamos a elegir para llegar a ese futuro deseado, la unión del presente con el futuro. El punto 4 tiene que ver con la asignación de una misión a la organización, cuál va a ser la misión de la organización. El punto 5 es decir, ver si la estructura que tiene la organización es adecuada para esa misión. Y finalmente, preparar, digamos, un plan de acción con objetivos y cronogramas para cada uno, ¿sí? Entonces vamos a ir punto por cada uno de los pasos haciendo un análisis, ¿sí? Bueno, lo que le decía en el análisis de los escenarios, hay un análisis externo y un análisis interno, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende, digamos, hay que analizar, digamos, las circunstancias o los escenarios, cuando hace referencia al análisis de los escenarios, son los escenarios actuales, y cuál sería su evolución en el tiempo, digamos, de cada uno de esos escenarios. Básicamente le decía, hay dos tipos de escenarios, un escenario externo y un escenario interno. El externo es lo que ocurre de la organización hacia afuera y el interno es lo que ocurre de la organización hacia adentro, ¿sí? Herramientas para hacer el análisis de los escenarios, hay varias, digamos, el planeamiento de escenarios, básicamente hace el análisis del escenario externo. El análisis de las 5 fuerzas de Porter, digamos, Porter es un autor que se dedicó a escribir el área de comercialización, pero acá en este caso plantea, digamos, una herramienta de análisis de escenario, digamos, que son las 5 fuerzas, análisis de cliente y necesidades, análisis de la cadena de valor y la matriz FODA, que ustedes creo que ya tienen algo de conocimiento de eso, ¿sí? Bueno, básicamente en el análisis del escenario externo lo que se trata, digamos, es el análisis del ámbito donde la empresa desarrolla su actividad en interacción con distintos protagonistas, es decir, hace referencia a la actividad que desarrolla la empresa respecto a cuáles son los clientes, cuáles son los competidores, cuáles son los inversores, distintos, digamos, siempre hace referencia a lo que sería el entorno, la evaluación del entorno externo, digamos, siguiente. Como le dije, digamos, lo que se pretende, digamos, a partir de este escenario externo es identificar las oportunidades que puede tener la empresa, digamos, y las oportunidades y los riesgos que traen aparejado cada una de esas oportunidades actuales y las que pueden ir presentándose en el futuro. Bueno, esto una de las herramientas que le dije era el planeamiento de los escenarios. Bueno, es quien planifica los posibles futuros escenarios. En realidad tiene en consideración una serie de temas, sobre todo que hay a nivel mundial, digamos, ¿sí? Ustedes ven, digamos, hoy con el tema de las comunicaciones, sabemos lo que pasa, digamos, en Afganistán, digamos, lo que pasa, digamos, con el calentamiento global. Acá habla la crisis de liderazgo mundial, la recesión global, la antiglobalización, tensión social, terrorismo a nivel mundial, digamos, ¿sí? Bueno, todo esto hace, desde el momento que uno hace un planeamiento de escenarios actuales y futuros, como le decía, digamos, en realidad es un ambiente donde no existe información y donde lo que reina es la incertidumbre, digamos, ¿sí? Y es un factor importante a considerar ese tipo de incertidumbre, ¿sí? Bueno, cuando uno hace planeamiento de escenarios, ahí se plantean, van a ver que hay distintos escenarios que se pueden plantear y con distintas hipótesis, escenarios optimistas, escenarios conservadores, escenarios más probables, distintas situaciones, ¿sí? Donde en cada uno de esos escenarios se ponen en análisis ciertas variables inciertas, digamos, ¿sí? Variables inciertas y relevantes en la actividad en la que está inmersa la empresa que estamos haciendo planeamiento. ¿Cuáles son los temas que se analizan, que se consideran en ese planeamiento de los escenarios, digamos? Tenemos en cuenta, como le dije, es un escenario externo, analizamos los clientes, la competencia, el rol de la empresa, digamos, procesos y capacidades, la cultura y la estructura financiera, ¿sí? Respecto de los clientes, ¿qué nos interesa? Es decir, saber, en la situación actual, quiénes son nuestros clientes y quiénes podrían ser los potenciales clientes futuros que podríamos tener, digamos, en ese futuro deseado. Después, cuando pregunta cómo son, digamos, hace referencia a qué conducta tienen, qué necesidades tienen, es decir, cuáles son las necesidades que tienen actual y cuáles son las posibles necesidades que tendrían en el futuro, y cómo nosotros como empresa nos podríamos diferenciar para satisfacerle esas necesidades a nuestros clientes. El análisis de la competencia, ya vamos a ver un poquito más adelante qué hacer el análisis de competencia, es decir, inicialmente tenemos que ver, digamos, quiénes son
los que participan en la misma actividad que hacemos nosotros dentro del mercado, que son los competidores. Y en eso tenemos que hacer, digamos, ver qué tipo de mercado se plantea, qué características tienen nuestros competidores y también hacer un análisis, digamos, de las fortalezas y debilidades que tienen ellos, digamos. Cuando hago el rol de la compañía era el análisis interno y ahí sí lo que queremos ver cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, digamos, así que en las oportunidades y amenazas que se pueden plantear para el futuro. Proceso y capacidades se referencia, digamos, en alguna medida a la estructura de la organización, referido a los procesos y capacidades que tienen en venta, en operaciones. Ahora hay que operaciones tiene que ver básicamente con la gestión de la producción, en recursos humanos, en marketing, en alianzas, en calidad, en otros. La cultura, ¿qué tipo de organización tenemos? ¿Qué estructura tiene y qué cultura tiene? Y si la cultura que tenemos es acorde a las necesidades que tienen los clientes y finalmente lo que sería la estructura financiera. Esto sería una de las herramientas que tiene que ver, como le dije, que es el planeamiento de los escenarios. Ahora vamos a ver el análisis de Porter, digamos que Porter plantea, digamos, que son las fuerzas que permiten determinar, digamos, medir la intensidad competitiva en una industria. ¿Cómo yo mido la intensidad competitiva que hay en una determinada actividad? Entonces, ahí tengo que hacer el análisis de estas 5 fuerzas, digamos. Es decir, ¿qué tenemos que ver? Digamos, es decir, primero tenemos que ver el poder que tienen los clientes respecto al poder que tienen nuestros clientes para adquirir nuestro producto, poder como es capacidad que tienen, el poder de los proveedores, los potenciales ingresantes a esa rivalidad competitiva y cuáles son los productos que en alguna medida satisfacen las necesidades de nuestros clientes, pero son productos sustitutos que podemos hacerlo nosotros o los puede hacer la competencia. Bueno, acá es más o menos la misma imagen, nada más que relaciona, digamos, decir, las distintas situaciones que se plantean, digamos, así que. En el caso de los proveedores, el poder de negociación de los proveedores, en el caso de los clientes, el poder de negociación de los clientes, en el caso de nuevas entradas, la amenaza de nuevos entrantes, en el caso de los sustitutos, amenaza de sustitutos, y haciendo el análisis de esas 4 fuerzas, nosotros podemos determinar, digamos, la competencia que existe en el mercado y la intensidad de la rivalidad que hay entre las empresas, ¿sí? Bueno, haciendo el análisis de estas 5 fuerzas, habla de la rivalidad competitiva, potenciales entrantes, clientes y finalmente proveedores y productos. Lo que podemos hacernos, digamos, acá hace referencia para cada fuerza, cuál es la pregunta que tenemos que plantearnos y cuáles son los factores que aumentan la intensidad competitiva, digamos. Por ejemplo, potenciales clientes, digamos. Lo que nos tenemos que preguntar es decir, qué grado de facilidad tienen potenciales entrantes al mercado sin tener ningún tipo de barrera, que tiene que ver con el tipo de mercado que tenemos. Ustedes habrán visto que decía en el mercado de la competencia perfecta, digamos, no hay barreras para entrar y salir al mercado. Bueno, hay que ver si nosotros nos aproximamos a un mercado de competencia perfecta o tenemos un poder en el mercado que podemos restringir la entrada, podemos tener una participación en el mercado con el cual somos líderes y en alguna medida limitamos a los posibles entrantes, digamos. Respecto a los clientes, digamos, ¿cuán fácil es para los clientes cambiar a sus proveedores? Es decir, ¿con qué facilidad los clientes nos pueden cambiar a nosotros, digamos? Es decir, y para eso, digamos, los factores que aumentan, es decir, si tenemos productos que no están diferenciados o clientes que pueden integrarse hacia atrás. Bueno, en el caso de los proveedores, ¿qué grado de dependencia tenemos nosotros de nuestros proveedores? Digamos, es decir, tenemos unos proveedores, tenemos varios proveedores, digamos, pocos proveedores dominan la industria. También hay que ver, digamos, si el insumo que utilizamos, hay muchos proveedores que pueden proveernos o hay muy pocos, digamos. Entonces, ahí vamos a ver el grado de dependencia que nosotros tenemos de los proveedores. Si son varios, no tendremos una dependencia, pero si hay uno solo, va a fijar, por supuesto, como siempre, si hay uno solo, va a fijar las condiciones y el precio que tenemos que pagar y la entrega y la calidad y todo, ¿no? Productos sustitutos. Es decir, la pregunta que tenemos que hacer es si realmente los clientes pueden reemplazar nuestros productos con algún producto sustituto que exista o no exista en el mercado. Bueno, hay una serie de preguntas que no tenemos que hacer con el cual vamos a ir evaluando la fuerza en cada una de estas, cada una de estas 5 fuerzas que el modelo de la fuerza de Porter, ¿sí? Muy bien, con esto planteé para que ustedes tengan una idea de lo que decía el planeamiento, el análisis de los escenarios externos, digamos, los planeamientos de los escenarios y el análisis de Porter. Bueno, ahora continuamos con lo que sería el análisis interno. Dentro del análisis interno, digamos, lo que decía ya es hacer
un análisis de la organización, identificar, digamos, las fortalezas y debilidades que tengan cada una de los departamentos o de las personas, ¿sí? Consiste, la idea es maximizar las fortalezas y superar las debilidades con el aporte personal e idea de lo integral. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación del escenario interno? Digamos, básicamente es identificar competencias clave, es decir, cuáles son nuestros diferenciales que tenemos nosotros en el mercado, es decir, cuáles son nuestras ventajas, es decir, analizar cualidades, ventajas comparativas, e identificar competencias claves que le permiten destacarse en uno o más aspectos. Es decir, cuando habla de las competencias clave es, en alguna medida, son identificar aquellos rasgos que tenemos con el cual nosotros tenemos un diferencial respecto a la competencia en el mercado. Y también la otra cosa que nos permite el objeto de la evaluación interna, detectar cuáles son las debilidades u obstáculos para que podamos en alguna medida superarlo con algunas estrategias, digamos. Bueno, acá también hace referencia de vuelta a lo que es la competencia clave. Son capacidades, como dice acá, sobresalientes de una organización que le confieren un impacto competitivo único. Es con el cual, si bien estamos en un mercado competitivo, es con el cual nosotros nos diferenciamos. Le confieren un impacto competitivo único y durable combinando múltiples habilidades. Las habilidades pueden estar, esa ventaja competitiva que podemos tener puede estar referida a procesos, a tecnología, alguna ventaja gerencial, ventaja de la calidad o la cultura de la empresa, digamos. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos, digamos, es decir, de lo que consideran que son las competencias clave. Por ejemplo, no es para hacer publicidad de empresa, pero bueno, uno busca y encuentra, digamos, cuáles son las competencias clave que tiene alguna de estas, y por ahí me parece que está bueno ponerlo como un ejemplo, digamos así. Sony, por ejemplo, hace referencia a innovación y diseño en electrónica de consumo. Ustedes en Arcor, que es una empresa de Córdoba, en alguna medida su competencia clave es la distribución. Ustedes se van distintos, es una empresa multinacional, digamos, que está en distintos mercados internacionales. Entonces, bueno, su ventaja competitiva está referida a lo que sería la distribución. Muy bien, otra herramienta de análisis interno tiene que ver con el análisis de la cadena de valor, digamos. Así que básicamente dice que la cadena de valor esto es lo que sería una cadena de valor para que ustedes tengan una idea, digamos. Permite identificar las actividades. Para identificar las actividades es importante marcar los límites, alcance de cada una. Es decir, básicamente una cadena de valor son distintas actividades que se van llevando a cabo dentro de la empresa que van generando valor al producto para que ese producto, cuando llegue al consumidor, cumpla con todos los requisitos del consumidor para que satisfaga su necesidad, digamos. Bueno, acá dice, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo interno de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final. Este es un concepto que da de cadena de valor Michael Porter, ¿sí? Muy bien, esto es lo que se refiere a cadena de valor para que ustedes tengan una idea. Fíjense, digamos, decir, va desde que se adquiere el insumo hasta que llega el producto al consumidor, digamos. Es decir, las distintas actividades podríamos, en una empresa, podríamos aplicar, sería gestión del abastecimiento de la materia prima, ingeniería de proceso, operaciones de mantenimiento de instalaciones, comercialización y distribución, ¿sí? Esta actividad, digamos, es decir, la gestión de abastecimiento de materia prima, ¿qué hace? Dice, es la que asegura el aprovisionamiento de la materia prima. Ingeniería de proceso es decir, hacer un proceso productivo que esté, digamos, a la vanguardia, digamos, desarrollar y perfeccionar permanentemente los procesos de los productos. Es decir, tratar, digamos, de que el producto se elabore de tal manera que cumpla los requisitos que demanda el cliente y que con la condición de satisfacer la necesidad que tiene el cliente de nuestro producto. Bueno, otro que ustedes posiblemente conozcan es la matriz FODA o DAFO, tiene distintas, son la abreviación de las 4 letras que integran, digamos. Bueno, y acá dice que es un conjunto, en conjunto con procesos, es una herramienta de doble efecto analítico, interno y externo, cuyo objetivo es determinar ventaja, siempre haciendo referencia a la ventaja competitiva de la empresa bajo análisis. Bueno, acá están puestos, digamos, lo que es del análisis interno, las fortalezas y debilidades. Dice, liste las fortalezas, liste las debilidades, y acá lo que hace referencia al escenario externo. Las oportunidades y la amenaza, liste las oportunidades, liste las amenazas, y en función de eso se desarrollan distintas estrategias.
Acá dice estrategia FO es la interacción de fortalezas y oportunidades. Dice, use las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades. Acá la estrategia DO es la interacción de debilidades con oportunidades. Supere las debilidades tomando ventaja de las oportunidades. Y lo mismo hace respecto de las amenazas. Acá la estrategia FA dice, use la fortaleza para evadir las amenazas. La estrategia DA, minimice las debilidades y evite las amenazas. Bueno, acá está hecho un ejemplo ilustrativo, digamos, para una determinada situación donde determina cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas respecto a una situación. Esta empresa considera que su fortaleza es el sistema de cobranza con alta tecnología que agiliza el tiempo de respuesta en un 20%. La debilidad dice que las impresiones no son claras, 15% peor que los competidores. Oportunidades. Considera que una oportunidad es explotar la capacidad de cobranza por medios electrónicos, y la amenaza es en renovar el sistema de cobranza, es muy costoso y consume muchos recursos críticos. Bueno, acá más o menos lo mismo del análisis FODA, es decir, que va en fortaleza, que va en oportunidades, que va en debilidades y que va en amenazas. Es un listado para más o menos. Y acá, por ejemplo, en amenaza, lo que yo decía de la clase anterior del término paradigma, hace referencia a la resistencia al cambio. En eso, digamos, ahí en este PowerPoint le voy a mandar un poquito más arriba, están hay unos enlaces, 2 enlaces, que hacen referencia, digamos, a lo que yo le decía de paradigma, digamos, es decir, la resistencia al cambio, donde muestra, digamos, los fracasos que tienen las organizaciones que se resisten al cambio. El mundo es cambiante, el mercado es cambiante y no podemos quedarnos estacionados en el tiempo. Por ello yo le decía el ejemplo de la empresa esta de Metro V, su hijo, que en realidad, digamos, es decir, quedó estacionado en el revelado de fotos y usted ve la tecnología, el mundo cambió, avanzó, apareció toda esta tecnología de celulares que hoy tiene en realidad, no sé, un montón de funciones, digamos, ¿sí? Y que básicamente ya no existe más el revelado, no existe ni la máquina de sacar fotos y tampoco el revelado, desapareció la empresa del mercado. Y ahora un poquito más adelante le voy a mostrar las estrategias de alianza, que en su momento la empresa hizo algunas estrategias, digamos, pero no le funcionó, digamos, es decir, incursionó una estrategia de diversificación, es decir, anexó la venta de electrodomésticos, pero tampoco se metió en un mercado donde era difícil de competir con todas estas redes de comercialización de electrodomésticos que existen. Entonces, la verdad es que la empresa desapareció directamente del mercado, ¿sí? Bueno, acá lo que dice de todo esto que estamos haciendo, el análisis de los escenarios, dice, es fundamental evaluar oportunidades que posee una organización, ¿sí? Eso es lo que es importante, es decir, cuando uno analiza la visión, lo importante es identificar oportunidades que se pueden plantear. Fíjense, entender el mercado de la organización, generar oportunidades de alto nivel, evaluar el alto nivel, alternativa estratégica, evaluación en más detalle y priorizar oportunidades. Importante identificar oportunidades, ¿sí? Bueno, terminamos con el tema del análisis de los mercados. El segundo punto tenía con la visión, que ya fuimos viendo algo a qué se refería la visión. ¿Se acuerdan que era referido, digamos, a los órganos de la visión que tiene la empresa? Es ver hacia adelante. Bueno, los visionarios eran la capacidad que tienen las personas de poder identificar situaciones hipotéticas, futuras o futuro deseado, como llamamos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos identificada la visión, digamos, responde a la pregunta hacia dónde vamos nosotros, digamos, es como que tenemos que tener un destino, digamos, en el tiempo, digamos, un destino, cada año vamos renovando nuestro destino, digamos, es decir, nosotros dentro de un año, ¿dónde nos queremos ver? A eso hace referencia a la visión. ¿Cuál es el futuro deseado? Bueno, como le decía, para llegar a ese futuro deseado, se plantean estrategias, digamos. ¿Se acuerdan que le decía cuando hablaba del concepto de estrategia? Proviene del griego, hace referencia a los estrategas que conocían los caminos que podían transitar para llegar al destino con los viajeros, digamos. Bueno, más o menos acá ocurre lo mismo, digamos. Una vez determinado a dónde queremos llegar, el siguiente paso es decir cómo llegaremos, es decir, qué camino usaremos, es decir, y ahí tenemos distintas estrategias que se pueden plantear. Depende la visión, depende a dónde quieramos ir, deberíamos seleccionar la estrategia más acorde. Y acá tenemos las distintas estrategias que se pueden plantear. Básicamente se identifican 5 grandes grupos. Una se llama estrategia de desarrollo, estrategia de integración, de diversificación, de alianza y de defensa. En la estrategia de desarrollo tiene que ver, digamos, referido a la empresa en sí misma, ya van a ver, digamos, dirigida a expandir la producción o venta de bienes y servicios. Es decir, cómo nosotros decir a qué desarrollo, y ahí sí puede entrar lo que van a ver con Gerardo,
estrategia de desarrollo, a expandir la producción o venta de bienes. Y bueno, en esto quiero que sepan que ahora cuando ven la gestión de comercialización, Gerardo le va a hablar del binomio producto-mercado. Sería esto. Es decir, es como que hay una interacción entre el producto y el mercado donde desarrollamos la actividad, digamos. Así que dentro de esto tenemos cuáles son nuestros productos actuales y en función de la visión, cuáles serían los nuevos productos que quisiéramos vender en ese futuro deseado. Y lo mismo referido a los mercados. ¿Cuál es el mercado actual que estamos desarrollando la actividad y cuáles serían los nuevos mercados que quisiéramos incursionar? Y a partir de ahí vamos a elaborar distintas estrategias. Y ahí tiene que ver lo que sería esta estrategia de desarrollo, dirigida a expandir la producción o venta de bienes, ¿sí? Bueno, acá podemos tener mercado, nosotros podemos ir desde la situación inicial, es productos actuales, mercados actuales, y ahí podemos incorporar nuevos productos o podemos, de donde estamos, ir a nuevos mercados. Podemos hacer las dos cosas, incorporar nuevos productos y nuevos mercados, ¿sí? Bueno, eso sería referido a la estrategia de desarrollo, dirigida a expandir la producción, no solamente la venta, lo que estaba hablando era el binomio producto-mercado para vender, pero también puede ser referido a la producción. Estrategias de integración, y ahí podemos integrar es con algo. ¿Qué buscamos con la integración? Mejorar resultados y rentabilidad económica, combinando nuestros recursos con los de terceros. ¿Cómo nos podemos integrar? Ahí podemos hacer una integración ascendente, una integración descendente o una integración horizontal, ¿sí? Ascendente hacemos referencia a los proveedores. Si yo estoy en la industria, en la producción primaria, en la actividad del algodón, digamos, por ejemplo, tendré la industria donde hago el proceso de desmotar, digamos, podré integrarme en forma ascendente con los proveedores, es decir, quienes me podré asociar, digamos, con productores grandes que siembran grandes extensiones y entonces eso sería una integración ascendente con los proveedores, es decir, que me provean la materia prima. Descendente sería, digamos, el descendente sería hacia adelante, digamos, es decir, ahí me integraría, es decir, podría integrarme con, si yo hago la actividad del desmote, podría integrarme con una hilandería, digamos. ¿Sí? Y en forma horizontal, digamos, sería integrarme con otras empresas que hacen la misma actividad que hago yo. Eso sería estrategia de integración. Todo esto se plantea, como le digo, de acuerdo a lo que definimos en la visión de nuestra empresa. Estrategia de diversificación. Ustedes van a ver, digamos, en el tema 3 con Gerardo, digamos que cuando hacen referencia al producto, van a ver que el producto tiene un ciclo de vida. Y en ese caso, digamos, como todas las cosas, nace, crece, llega a una cima y después tiene un descenso. Entonces, en esos casos, podemos incursionar en nuevos sectores ajenos a la actividad tradicional. Entonces, si estamos en el ciclo, en la cima del ciclo de vida del producto que elaboramos, sería bueno incursionar en nuevos sectores a la actividad tradicional, digamos, con la idea de que no esperar a que el producto desaparezca, lo que yo decía de esta empresa, digamos, de Metrio Besus, que tenía, digamos, el revelado, y cuando se diversificó medio tarde en una actividad muy competitiva y terminó desapareciendo al mercado, ¿sí? Estrategia de alianza. En algunas actividades, a lo mejor la empresa no tiene los recursos financieros, humanos, o tecnológicos como para poder hacer la actividad, entonces se hacen lo que se llaman estrategias de alianza. Por ejemplo, en algunas actividades, sobre todo las que hace el sector público, que licita hacer una obra de grande envergadura, hay empresas que a lo mejor constituyen lo que ustedes conocen, que son las UTE, Uniones Transitorias de Empresas, que se constituyen para hacer esa actividad y cuando se concluye se termina la UTE, digamos, ¿sí? Pero bueno, se plantean esas estrategias de alianza, se pueden plantear para esas situaciones, para desarrollar en forma conjunta determinadas estrategias que le permitan optimizar sus operaciones, acuerdo de cooperación o la creación conjunta de una nueva empresa, ¿sí? Por supuesto que son dos empresas, crean una nueva empresa que sería la UTE. Y estrategias de defensa, digamos, para hacer frente a problemas que perjudican las operaciones de una organización. Esta estrategia de defensa nosotros deberíamos hacer un análisis. Si elaboramos 4 o 5 productos, normalmente uno puede tener, ya van a ver en la gestión de comercialización, que tenemos productos gancho, que son, digamos, aquellos productos, digamos, o la vaca lechera, digamos, que son aquellos productos que no tienen una alta rentabilidad, digamos, ¿sí? Pero son los productos con los cuales nosotros atraemos a los clientes y podemos ofrecerle otro tipo de productos. Pero no obstante, en la empresa puede hacer un análisis, porque en algunos casos, si bien podemos tener esos productos, mantenerlos, tienen que estar subsidiados con la rentabilidad de otros, pero si las otras no son lo suficientemente rentables,
Aquella venta de productos que son de baja rentabilidad o no tienen rentabilidad, básicamente la idea sería de eliminar esas actividades de baja utilidad. A eso hace referencia a lo que serían las estrategias de defensa. ¿Sí? Muy bien. Lo que decía, dentro de las estrategias dirigidas a expandir la producción o venta de servicios, yo les decía, hablaba del binomio producto-mercado y también, digamos, en la gestión de comercialización, van a ver con el profesor, con Gerardo, lo que es el marketing mix, o que son las 4P, estrategia de precio, de producto, de plaza y de promoción, digamos. En cada uno de estos, con la idea de vender más productos, se pueden hacer determinadas estrategias en cada una de estas sectores, digamos. Bueno, acá plantea, digamos, más o menos lo mismo, digamos, el marketing mix debe desarrollarse la mejor combinación de variables para cada segmento. Por supuesto que van a tener que, en la gestión de comercialización, van a ver que en realidad, digamos, tienen que definir el blanco de mercado, digamos, uno no puede, tiene que identificar, digamos, qué porción de mercado va a satisfacer, digamos, así que, y en función de eso define la estrategia, ¿sí? Muy bien, una vez que nosotros terminamos de decir, esto sería la tercera fase del proceso de planeamiento, le dije lo primero, los escenarios externos e internos, la visión, las estrategias, y ahora vamos a lo que sería la misión. Dice, la definición de la misión se refiere a la identificación de productos y servicios o servicios a quienes están dirigidos y dónde se desarrollará su actividad. ¿Sí? Entonces, básicamente, a los efectos de asignar una misión, tienen que tomarse 3 decisiones. ¿Cuáles son los productos o servicios a los que nos dedicaremos? ¿A quiénes están dirigidos esos productos o servicios? ¿Y dónde desarrollaremos nuestra estrategia? ¿Sí? Y acá es donde engancha lo que yo le hablé en la clase anterior, el modelo de Abel, digamos. ¿Sí? Bueno, en realidad, digamos, decir, para poder hacer una declaración, acá dice, de acuerdo con Abel, para elaborar la declaración de la misión, con color rojo, para hacer la declaración de la misión, digamos, de una empresa, hay que preguntarse, estoy hablando de la misión, digamos, entonces, ¿cómo hace para definir cuál sería la misión de una empresa? Básicamente son 3 preguntas que tienen que hacerse y referidas a 3 ámbitos distintos, digamos. ¿Qué se satisface? Es decir, con el producto que nosotros, como acá decía anteriormente, digamos, es decir, identificación de productos y servicios a quienes están dirigidos y dónde desarrollan la actividad. Ahora, ¿qué necesidades satisfacen los productos que nosotros elaboramos? ¿Qué se satisface o qué necesidad o deseo? Después, digamos, ¿a quiénes están dirigidas necesidades de quiénes son las que nosotros satisfacemos? ¿De quién satisface necesidad o deseo? Y finalmente, digamos, lo que hoy hacía referencia a la competencia clave que tiene la empresa, ¿cómo se satisface? Bueno, la intersección de lo que dice del qué, del quién y cómo define la actividad principal o mejor negocio principal de una empresa y por lo tanto la declaración de la misión. Bueno, te dice que este modelo de Abel en realidad se utiliza básicamente para definir la misión. Lo que permite este modelo de Abel es conocer el mercado en que la empresa está activa. No solamente eso, sino también, digamos, una vez que se completó el análisis en el que la empresa está activa, también permite hacer un análisis de la situación futura deseada. Pero de vuelta, acá dice, ¿qué variables necesito? Por supuesto, referido a 3 factores. Como le decía, necesidad, clientes y tecnología. Necesidades, ¿qué quieren conseguir nuestros clientes con el producto o servicio que ofrecemos? Es decir, si nosotros con el producto o servicio que brindamos satisfacemos la necesidad del cliente. Después, digamos, respecto de los clientes, es decir, este ya es un análisis tridimensional, no como hoy hacía un análisis, el binomio producto-mercado, que era una matriz de 2x2. Esto es básicamente un análisis de 3 dimensiones. Cliente. ¿Quiénes son los clientes a los que queremos vender nuestro producto o servicio? Y tecnología. La organización satisface ciertas necesidades del mercado. Lo que decía, también las mismas preguntas nos podemos hacer, las mismas 3 preguntas nos podemos hacer para una situación futura deseada. Necesidades. ¿Qué necesidades no atendemos todavía para los grupos de clientes existentes? Son las nuevas necesidades. ¿Qué nuevos grupos de clientes con la misma necesidad podemos atender aún más? Nuevos grupos de clientes. Y después tecnología. ¿Qué tecnología están todavía disponibles para satisfacer necesidades existentes de los grupos de clientes actuales? Bueno, básicamente esta interacción de estas 3 variables me permite definir la misión. Como decía, es una interacción de estas 3 dimensiones, necesidades que se quieren satisfacer, clientes a quienes se quiere satisfacer y tecnología, cómo se cubrirán las necesidades.
Bueno, ¿cómo armamos esa relación de las tres variables? Cuando voy a hacer referencia a las necesidades, básicamente, para que usted tenga una idea, estoy haciendo un análisis de tres dimensiones. Acá estarían las necesidades, acá estarían los clientes y acá estaría la tecnología. Pero ¿cómo voy poniendo en los tres ejes los que son cada uno de estos componentes? Ahí dice, respecto de las necesidades o deseos, conviene ordenarlos colocando las necesidades más básicas cerca del origen. Y esto no sé si ustedes conocen, por ahí habrán estudiado, digamos, hay una pirámide de Maslow donde clasifica las necesidades de más básicas a menos básicas para las distintas personas. Bueno, un criterio sería poner las necesidades de acuerdo a cómo están ordenadas en esa pirámide. Respecto de los clientes, digamos, es decir, básicamente cómo vamos a ser ordenados en el eje, digamos, pueden identificarse y colocarse en el eje, de forma que los que tienen mayor necesidad o deseo estén más cerca del origen. Y la tercera variable, las competencias distintivas, digamos, pueden ponerse de distintas maneras. En términos generales, digamos, son cualquiera las formas o soluciones para satisfacer a los clientes que la empresa puede ofrecer en ciertos casos de tecnología. Bueno, esto es más o menos lo que yo le digo el modelo de Abel, donde hace un análisis para la definición del negocio o la misión mediante el análisis de tres dimensiones. Bueno, la función de uso, que dice función de uso, se refiere a necesidades específicas de los clientes. La función cliente o clientes, segmento de consumidores que pueden estar interesados en los productos o servicios de la empresa. Y tecnología, otras formas en que la necesidad se puede satisfacer. Bueno, acá plantea un ejemplo del mercado de las empresas de aeromodelismo, digamos. ¿Sí? Aeromodelismo son estos que se hacen, digamos, en los hobbies que hacen las personas, digamos, con los aviones que se manejan con control remoto, que bueno, por ahí capaz que hoy ya no es más avioncito, pero creo que hay toda una escuela acá en Resistencia, una escuela de aeromodelismo, que es más que nada un hobby, ya no es con dron lo que estoy hablando, son estos distintos modelos de aviones que se pueden hacer para practicar ese hobby, ¿no? Acá cuando habla de la tecnología, por ejemplo, esos aviones pueden estar hechos de madera, de pórex, de fibra de vidrio. Respecto de las necesidades, pueden ser vuelos sin motor, vuelos con motor de hélice, vuelos con jet, digamos, ya con turbina, digamos. ¿Y quiénes son los posibles clientes? Las escuelas de vuelo, digamos, que hay esta escuela donde se hacen esta cosa de presentación, o ya aeromodelistas, digamos, personas que se dedican por sí solo, digamos. Muy bien, con esto terminamos lo que tiene que ver la misión. Y ahora seguimos con lo que sería el diseño de la estructura de la empresa, ¿sí? Cuando hablo de la estructura, digamos, es decir, básicamente la empresa está en funcionamiento, estamos haciendo un planeamiento estratégico para un futuro deseado, ya tiene una estructura, digamos, y ya tiene un modelo, digamos. Así que el tema es que si la estructura que tiene la organización es viable para llegar a ese futuro deseado, digamos. Así que, bueno, acá dice, digamos, así, la estructura de la organización, cualquiera a su vez debe responder a la misión. El análisis de los cambios de los escenarios, la elección de nuevas estrategias y la definición de la misión actual deben completarse con el diseño de una estructura adecuada. Es decir, hay que ver si la estructura que tenemos es adecuada o no para llegar a ese futuro deseado. Para implementar un plan estratégico con la elaboración de planes de acción. ¿Qué tipo de estructuras hay? Bueno, ustedes ya habrán estudiado esto en sistemas administrativos o principios de administración, que puede haber las organizaciones administrativas pueden ser estructuras por funciones, por divisiones, por línea de productos, por áreas geográficas, holding, por proyectos, ¿sí? Muy bien. Básicamente, digamos, en este análisis vemos cuáles son los planes, qué transformación tendríamos que estar haciendo nosotros dentro de la estructura, ¿sí? Bueno, y ahí podemos ver, digamos, una opción podría ser, si yo pretendería incrementar las ventas en una zona determinada, si tengo los recursos necesarios, si los resultados serían los esperados, qué riesgo primario podría tener, digamos. Muy bien, digamos. Y después tiene que ver, digamos, con el plan de acción, digamos. ¿Sí? Dentro del proceso de la planificación estratégica, que se divide en distintas fases orientadas a evaluar la situación actual, tenemos que hacer un planeamiento financiero y medición de los resultados. Todo esto tenemos que plantearlo para poder ver si lo que nosotros planificamos, digamos, en alguna medida, acá, medición de los resultados que queremos arribar. ¿Cómo podemos medir los resultados que queremos arribar? Bueno, podemos hacer determinados indicadores claves y acá podemos armar, qué sé yo, una situación hipotética proyectada de lo que sería un estado de resultado proyectado o presupuesto económico, una proyección financiera o lo que sería un presupuesto financiero,
que esto en alguna medida me va a permitir en el tiempo detectar dónde tengo superávit o déficit financiero y cómo debería resolverlo. Ya saben que las proyecciones financieras, esto se rige por el criterio de lo percibido y el desempeño, digamos, de una situación de un presupuesto económico. Ustedes ven que acá ingreso, costo, margen bruto, se rige por el criterio de lo devengado. Bueno, el plan de acción. Básicamente, en ese plan de acción, una vez que nosotros planificamos, lo que tenemos que precisar o los objetivos, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante qué son los objetivos. Objetivos tienen que ser cuantificados y tienen que ser posibles de ser mensurados, digamos. Es decir, si yo tengo, cuando yo defino objetivos, y acá sí ya dice precisar los objetivos asignados a cada una de las personas que trabajan en la organización. Y acá ya en alguna medida ese plan de acción, digamos, tiene que ver, digamos, con el planeamiento ya a los niveles intermedios, digamos. Es decir, tenemos que definir cuál sería un objetivo en el área comercial, cuánto sería un objetivo en el área financiero, cuál sería un objetivo en el área de recursos humanos. Y ahí pues nosotros podemos plantear distintos objetivos. Por ejemplo, en el área comercial, aumentar nuestra porción del mercado de, si tenemos el 10% al 12%, en el área, ¿cuál sería nuestro objetivo en el área financiero? Que tratar de no tener déficit financiero y ver qué hacer con los superávit que tenemos. En el área de recursos humanos, por ejemplo, disminuir la rotación dentro del personal. Tenemos una rotación X y bajarla a X menos tanto. Bueno, en realidad ese sería, digamos, lo que sería el plan de acción. Lo que dice acá, establecer con claridad los objetivos establecidos, los plazos y los recursos, ¿sí? Por supuesto que le dije, una vez que yo defino un objetivo es para un plazo determinado. Nosotros lograr esa mayor participación en el mercado, tengo que poner en el límite, pasar del 10 al 12%, supónganse en los próximos 12 meses, digamos. ¿Sí? Tengo que tener plazo y para llegar a eso, tengo que tener determinados recursos asignados, ¿sí? Bueno, en síntesis, todo acá de vuelta tengo lo que es el planeamiento estratégico, lo que le dice al inicio. Es un sistema de liderazgo que a partir de una visión del destino que deseamos alcanzar, selecciona y pone en marcha las estrategias para llegar a esa meta desde nuestra situación actual. De esta noción se van desprendiendo los pasos necesarios para realizarlo. Bueno, acá lo que dice es que dentro de estas 6 etapas del proceso de planeamiento, básicamente tenemos que responder a determinadas preguntas, ¿sí? En la evaluación del entorno, en el análisis del escenario externo, dice cómo está el mercado y el entorno. Básicamente, esa es la pregunta que tenemos que respondernos. En el análisis del escenario interno, ¿qué capacidades tenemos? En la formulación de la visión de futuro, ¿dónde deberíamos enfocarnos? ¿Hacia dónde queremos ir? En la selección de la estrategia, ¿cómo deberíamos competir? En el diseño de la estructura, digamos, ¿qué transformaciones tendríamos que hacer en la organización para poder llegar a la visión, al futuro deseado? Y finalmente, en la preparación del plan de acción, digamos, qué recursos se necesita y cómo podemos medir el éxito. Y acá lo que yo les decía, ya van a ver en la gestión del control, hablamos de distintos indicadores de desempeño. Son los KIPS, que se llaman acá, que es la palabra indicador de desempeño en inglés. Pero normalmente todo el mundo conoce por los KIPS, que son los KIPS indicadores de desempeño. Muy bien, con esto terminamos lo que sería... Si vamos, digamos, sería el punto 2, que me queda lo que sería un poquitito más arriba. Si ustedes miran, hasta acá fui hablando del plan de acción y lo que me queda es por la cultura estratégica del punto 2 y después el punto 3. Muy bien, ¿qué es la cultura estratégica? Podemos decir, digamos, de que la cultura estratégica, que el concepto genérico de cultura hace referencia, digamos, primero, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Y acá cita algunos ejemplos. La cultura azteca, la cultura occidental cristiana, la cultura del ocio. Bueno, acá nuevamente involucro a lo que serían los 6 pasos del proceso de planeamiento estratégico, donde dice, permite desarrollar en todos los miembros una cultura. Los 6 pasos del planeamiento estratégico ayudan a construir un sistema de liderazgo que permite desarrollar en todos los miembros de una cultura. Es decir, esta cultura es cómo van a actuar en el futuro aquellas personas que participan de este proceso de planeamiento estratégico. A su vez fomenta el logro de objetivos, participación de todos los integrantes para alcanzarlos y la responsabilidad en su cumplimiento. ¿Cuáles son las ventajas que genera esta cultura estratégica? En el momento que toda la organización se lleva a cabo este proceso de planeamiento estratégico, podemos decir,
Se presentan menores conflictos internos, porque todo el mundo sabe cuál es el rol asignado. Se plantea la posibilidad de delegar funciones, mayor flexibilidad ante el cambio. Esto es lo que yo le decía, si sabemos a dónde queremos llegar al futuro, se plantean distintos escenarios. Qué capacidad que tienen las personas que participan de poder monitorear y sugerir alternativas de cambio ante los cambios que se plantean en el futuro, digamos, en el desarrollo. Liderazgo estimulador, la visión y los desafíos, reconocimiento del desempeño y confianza por los dirigidos. Bueno, esto es lo que sería la cultura estratégica y ahora pasamos básicamente a lo que es el punto 3, que es el diagnóstico estratégico y la gestión de la crisis, ¿sí? En todo tipo, como toda cosa de diagnóstico, digamos, se pretende, el diagnóstico nos va a dar determinada información. Permite una buena segmentación de las actividades, evolución y crecimiento de los mercados, incentivos y amenazas en cada sector. Pero básicamente el desafío que plantea un diagnóstico estratégico es medir amenazas presentes o potenciales y alinear objetivos estratégicos en situaciones de crisis. Es decir, ¿cómo vamos a resolver? Es decir, las crisis, ya vamos a ver que la crisis es una situación que no es deseada, pero aparece en determinadas situaciones por lo que ocurre en el contexto, y cómo monitoreamos o cómo alineamos objetivos en esas situaciones. Es decir, cómo seguimos la actividad en situaciones de crisis. Ustedes vieron, vino el tema de la pandemia y qué hicieron las empresas para poder, digamos, seguir desarrollando sus actividades. Alinearon sus objetivos a esta situación. Bueno, ¿qué es una crisis, digamos? ¿Sí? Acá tengo, básicamente, es un hecho inesperado que pudiera causar daño a la gente, los activos o las operaciones comerciales, por ejemplo, la reputación, y cuyas consecuencias se podrían extender a niveles regionales o globales. Bueno, acá tengo otro concepto de lo que es una crisis: situación que afecta físicamente a la totalidad del sistema y amenaza sus valores fundamentales y su existencia. Un poco lo que ocurrió con la pandemia, ¿sí? Este es un concepto un poco más largo, digamos, es una situación compleja y decisiva para la supervivencia de una organización, producida por sorpresa. Hay un factor de sorpresa que afecta al público, que puede ser interno o externo, al producto, al proceso, a la distribución, a la seguridad o a los mercados financieros, en lo que acusa una notoria escasez de información y donde la organización se convierte en el centro de atención mediática, así que pudiera comprometer su imagen. Bueno, esto es lo que decía. La crisis produce, amenaza, lo que decía hoy, la idea es saber, cuando hablaba acá del diagnóstico, es alinear objetivos estratégicos en situaciones de crisis. Es decir, aún en situaciones de crisis hay que tratar de superarla y aún alinear determinados objetivos, ¿sí? Bueno, acá dice, producen amenazas al objetivo y valores de personas u organizaciones. La crisis, digamos, generan conductas asociadas a factores patológicos, ineficiencia, recriminaciones. Producen sobrecarga de información y ambigüedad. Generan fatiga mental y física y provocan tensiones en los grupos y en las personas. ¿Qué tipo de crisis se pueden presentar? Digamos, pueden ser inmediatas, de desarrollo o permanentes o crónicas, digamos. En las inmediatas, es decir, estas están en función del tiempo. En las inmediatas no hay tiempo para hacer ningún tipo de investigación y salir de esa crisis. Desarrollo, todavía disponemos un tiempo para investigar y planificar. Y permanente o crónica son las continuas apariciones que se presentan en los medios de comunicación. Las continuas apariciones en los medios de comunicación mantienen vivas la crisis. Para una mejor actuación profesional se pueden clasificar en las crisis que pueden ser evitables y crisis que son no evitables, digamos. Así que situaciones, es decir, las crisis evitables son situaciones que podrían ahorrarse mediante una actuación eficaz. Por ejemplo, si se plantea una situación de huelga dentro de la empresa, si yo podría tener una actuación eficaz, digamos, y tener capacidad para monitorear esa situación, podría evitarla. Pero hay algunas otras que son no evitables, como el caso que le decía la pandemia, o que están referidos a determinados fenómenos de la naturaleza, digamos, desastres naturales o accidentes. Bueno, lo que tengo a continuación es, un poco le saqué del tema 4 a Gerardo, pero Gerardo le va a dar de otra óptica. Yo más que nada me quiero referir a lo que son las situaciones de crisis, digamos. Este es el modelo, el ciclo de Greiner y la fase de evolución de los emprendimientos, ¿sí? Esto tiene que ver, dice, está referido al tema del crecimiento empresario y dice que en el crecimiento de la empresa se plantean 6 fases y en cada una de esas fases hay una determinada crisis. Sustenta que cada organización pasa a través de 6 etapas, donde cada fase por la que atraviesa la empresa termina con una crisis administrativa y por lo tanto cada fase es un efecto de la fase anterior y una causa de la siguiente.
Bueno, acá dice de que cada una de estas etapas, las fases por las que de las que se habla son evolucionarias, es decir, es como que la empresa tiene un poco lo que yo le decía, digamos, el mundo va cambiando y si yo no me voy adaptando a los cambios, voy a entrar en situaciones de crisis, lo que le decía el caso de la empresa esta revelada de fotos. Si yo no sé ver, digamos, el futuro en el tiempo, digamos, y me resisto al cambio y voy a terminar fuera del mercado directamente, ¿sí? Un poco lo que yo decía, también nos pasa en la profesión, digamos, es decir, tengo una colega que la verdad que en el tiempo no ejerció la profesión y después de 2 años, con toda la evolución que tenemos, ustedes ven, digamos, es decir, anteriormente, hace años, se hacía la liquidación de impuestos, habían formularios que se presentaban, se sellaban, toda esta cosa. Hoy por hoy, digamos, toda la tecnología, si alguien no está en el tema, justamente el sábado estaba haciendo una declaración, el CM05, digamos, que es de convenio multilateral, y la verdad que hay que adaptarse, digamos, es decir, yo venía haciendo de una empresa, no de los casos especiales, sino hay que sacar, digamos, los coeficientes por los ingresos y por los egresos, pero esta empresa estaba entre los casos especiales, el caso 9. Entonces yo ponía, digamos, los ingresos que tenía, es decir, en la categoría 9 ponía, pero le ponía, digamos, repartido lo que tuvo en cada jurisdicción, y la verdad que después me sacaba coeficiente, y los casos especiales no son por coeficiente. Hasta que al final leí más en detalle y me di cuenta que había que ponerlo en los importes no computables, y no computables, porque del momento que pongo en los computables me sacaba automáticamente coeficiente, pero si esas dentro de las actividades especiales no tienen coeficientes, ya los coeficientes están predeterminados. Bueno, esto es lo que me decía una colega, si uno no está en el tema, en el día a día, hacer las cosas, queda fuera del mercado. Bueno, un poco eso es lo que quiero decirle, digamos, es decir, que se plantean determinadas situaciones. Si uno se resiste al cambio, termina fuera del mercado. Bueno, lo que decía, que en las etapas del crecimiento empresario, que son las etapas evolucionarias, le siguen etapas revolucionarias, que son las crisis. Y acá es donde se ven 2 aspectos, básicamente. La forma en que cada etapa de evolución genera su propia revolución, es decir, llegado en el tiempo, digamos, se genera la propia crisis. Y después de esa crisis, cómo se resuelve, cómo se va a la siguiente etapa de crecimiento. Cómo las soluciones para una revolución determinan la próxima etapa de la evolución. Durante las etapas revolucionarias fracasan empresas que son, acá está lo que yo le digo, que son incapaces de abandonar prácticas pasadas de administración y abrir puertas al cambio. Si uno se resiste al cambio, está complicado en el tiempo. Hay que tener una mente abierta y saber ver todas estas situaciones que se plantean, porque si no, el destino es la fatalidad. Bueno, acá está una imagen donde muestra, digamos, las situaciones. Acá está el tamaño de la empresa. Acá es como que la empresa va creciendo en el tiempo y acá se plantean las 6 fases del crecimiento y por supuesto, digamos, decir, cuando la empresa se satura en una fase, aparece la crisis acá abajo, ¿sí? Saturada en la fase del crecimiento, aparece la crisis de liderazgo. Estos son la empresa de que nace, digamos, el dueño es el que hace todo. Y bueno, y ahí es donde aparece, es decir, no delega, no se dan situaciones y entonces aparece la crisis de liderazgo, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces la crisis de liderazgo, crisis de autonomía, crisis de control, crisis del papeleo y la crisis del crecimiento, ¿sí? Cada uno, es decir, a partir de esta fase de crecimiento, llega un momento que se satura, cae en esta crisis y después a partir de esta crisis aparece la segunda fase y así sucesivamente. Bueno, acá básicamente fui poniendo qué consiste en cada una, digamos, liderazgo y creatividad, y fui planteando los tipos de crisis que se plantean. Pero básicamente esto lo que quiero mostrarles es de que la empresa puede ir creciendo, fíjense, el crecimiento a través de la creatividad, a través de la dirección, a través de la delegación, a través de la coordinación y a través de la colaboración. Y hasta acá llega la empresa. Entonces, Greiner, este autor dice, bueno, llegada a la 5ª fase, la empresa después tiene lo que se llama la crisis del crecimiento, digamos, es decir, ya no puede crecer más sola. Y entonces aparece la 6ª fase donde él se pregunta, digamos, realmente para que la empresa pueda seguir creciendo, lo que tiene que hacer es a través de la estrategia de alianza que le hablaba anteriormente. Bueno, esto es lo que dice dirección de alianza. Greiner, en la revisión de su obra, agregó una 6ª fase, buscar soluciones externas a la organización. Acá lo que yo digo, para seguir creciendo, la empresa tiene que buscar soluciones externas a la organización mediante fusiones, adquisiciones, redes o alianzas. El interrogante es decir, ¿cuál será la revolución? ¿Cuál será la crisis que va a provocar en esa 6ª etapa? Digamos? ¿Cuál será la revolución que surja de este periodo de evolución? Es lo que yo le digo. Es decir, esta fase va a generar supuestamente una crisis acá en el próximo siguiente, en la siguiente etapa, digamos, es decir, la pregunta es, ¿cuál será la crisis que se planteará?
bueno, si no hay una correcta alianza, por supuesto, no funcionará y esa será posiblemente la crisis que se plantea en el tiempo, en el futuro. Bueno, básicamente con esto termino lo que sería el tema 2. Si alguno tiene alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir. Parece que dejé de compartir. Un segundito que llevan WhatsApp montones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribir así, yo lo veo en el chat, o alguien quiere contar algo. Y lo que quiero decirles es que la próxima clase, recuerden por favor que no tienen que dar la clase con Gerardo y en el aula virtual está el enlace de él que puso, así que tienen que entrar a ese enlace, así que no es este enlace que ustedes vienen en las clases conmigo, es decir, cada profesor tiene su enlace porque como ustedes saben, el profesor tiene que admitirlo, digamos, y si seguíamos con mi enlace, yo voy a tener que estar ese día y va a estar ese día, va a estar Gerardo, así que por favor entonces ingresen en el enlace que le puso en el aula virtual, que puso Gerardo y que todavía ahí por ahí creo que puso que iba a dar clase el 25 de agosto, la verdad que no nos dimos cuenta, yo no me di cuenta y no sé por qué ocurrió eso, pero bueno. Profesor, buenas noches. Quería hacer una consulta sobre las últimas filminas. Lo de Gainer, eso no está en las filminas que están subidas. No. Yo voy a hacer, Rubén, lo que yo voy a hacer, todas las veces yo reviso un poco, digamos, decir, porque las filminas que están son las de la clase que yo di hasta el año pasado, digamos, pero yo, por supuesto, cada vez que voy a dar la clase, tengo que preparar mi clase y ahí voy buscando algunas cosas que pueden, o mejor, o corrijo, o modifico, o algo así. Perfecto. ¿Eso se va a incorporar después? Eso, yo voy a subir a después, digamos, pero de cualquier manera le digo que eso de Greiner está en el tema 4, que Gerardo le va a dar más en detalle, pero de otro punto de vista. Yo era más que nada para comentarle las distintas situaciones de crisis que se pueden plantear en la empresa. Pero yo termino, no sé si le digo ya, o si no mañana, yo voy a subir, corrijo lo que está, saco lo que está en el aula virtual del tema 2 y voy a poner esto para que ustedes tengan. Así perfecto, bueno, muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Si alguien tiene preguntas, si mal no vi, la curva de Greiner está en las notas de cátedra. Sí, pero está en el tema 4, Cristina. Yo no lo puse ahí en el tema 2. De cualquier manera... ¿En la unidad 2? En la unidad 2 sí está algunas cosas, pero este gráfico, digamos, de la unidad... está en el tema 4, pero voy a mirar y voy a arreglar las notas de cátedra también, digamos, Cristina. Cristina, parece, justo me tapa el... Bueno, profe, gracias. No se olviden, por favor, el enlace de la próxima clase es el de Gerardo, que está en el aula virtual. ¿Sí? Porque ya veo que automáticamente están queriendo acá y yo no lo voy a admitir, no voy a estar, digamos, así que porque tengo otra actividad, así que... Bueno, listo, le pregunto lo del práctico. Ustedes cualquier cosa que necesiten le dicen a Gerardo, nosotros tenemos una comunicación. En el instante con Gerardo, lo que ustedes necesiten, le dicen a Gerardo y no hay problema, él me transmite y yo busco la manera. Pero de paso ya le pregunto, creo que está todo bien, los prácticos funcionan todo bien. Si hay algún problema, ustedes le dicen a Gerardo algún inconveniente. No necesariamente tiene que ser un problema, pero alguna cosa, como siempre digo, para mejorar lo que se necesite, me dicen y hacemos, ni un problema. Hacemos así. Bueno, espero que le vaya bien con las otras unidades, así que quedamos, cualquier cosa, ustedes de cualquier manera, lo mismo, ustedes tienen mi correo, me mandan un correo, si necesitan alguna cosa, no hay ningún problema. Yo escucho todos los mensajes y trato de resolverle de la mejor manera posible para que la cosa ande sobre rieles. Nos vemos, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Nicolás.